Buenas tardes, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Movimiento científico populista, 7 jaques. Hoy os hemos dicho que íbamos a hablar de la necesidad de la salida de España del euro. Y hablaremos del tema. Pero en el intermedio han surgido cosas curiosas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que no admite que Franco salga del mausoleo ese que hay en el Valle de los Caídos. Es algo sorprendente porque era una oportunidad única para que el sistema judicial español de alguna manera se liberara algo. No es fácil, pero se liberara por lo menos de los lazos que lo atan a la dictadura. No ha sido así. Garzón había preparado un recurso con un compañero, era muy interesante. Había mucha gente que no quería estar en un mausoleo en el que estén conviviendo asesinos y asesinados, y nosotros estábamos completamente de acuerdo. Partiendo de que las sentencias las acatamos en el movimiento 7 jaques, también podemos decir con claridad que el Tribunal Supremo, al igual que el Tribunal Constitucional, estos últimos tiempos está perdiendo todo tipo de oportunidades para que en España puedan cambiar las cosas precisamente con el soporte del sistema judicial. Es un tema muy importante. Sin justicia, sin Estado de Derecho en España, no hay absolutamente nada que hacer en estos momentos. Y la realidad es que se está haciendo lo imposible y lo posible porque en España siga funcionando un sistema muy parecido a la dictadura de Franco de un poder y 3 funciones, con el único, por decirlo así, sucedáneo de que estamos dentro de Europa y de vez en cuando Europa, sus tribunales, dictaminan en contra de los tribunales españoles y del gobierno español. Por lo demás, no estamos viviendo en una democracia, ni la hemos vivido nunca en los últimos 100 años en España. Y no habiéndola vivido en los últimos 100 años, podemos dar por garantizado que no la hemos vivido en toda la historia de España. Y ahora estamos hablando de 2000 años después del cristianismo. La realidad es que estos días hay unas movidas en España que impresionan sencillamente porque se nota la indignidad, se nota cómo la olla está hirviendo en estos momentos y la gente que está en puestos clave de las instituciones no acaba de darse cuenta. Seguimos hablando un poquito de justicia porque ayer tuvimos la oportunidad de oír a un exfiscal jefe de Cataluña que explicaba las presiones que había tenido en los últimos años, cuando él estaba de fiscal jefe en Cataluña, para que no procesara a determinados personajes del ámbito económico y político catalán. Pero dijo más. Dijo que el actual fiscal general del Estado, sencillamente por su historia de conservador a ultranza, juez que de alguna manera participó en sentencias como la que tenía que ver con Garzón y sus preocupaciones por tratar de recuperar de alguna manera la memoria histórica y especialmente tratar de una vez por siempre de dejar enterrar a los muertos de la guerra civil allá donde sus familiares quisiesen. Este juez tuvo un voto particular contra Garzón, decía ayer Villarejo, y ese voto particular en el fondo transmitía lo que había dentro de este personaje que ejerce en estos momentos de fiscal general del Estado. La historia es muy clara con los personajes y la historia ha dejado a este personaje en cuestión marcado como siempre, marcado con fuego para siempre.
no podemos esperar nada del fiscal general del Estado. Y si no podemos esperar nada del fiscal general del Estado, sí que podemos pedir a los partidos políticos en el entorno de las ideas que consideramos que se pueden salvar en parte. Consideramos que Partido Socialista, Podemos, fundamentalmente, e incluso Ciudadanos, debían hacer lo imposible porque en estos momentos no se consume algo que es gravísimo. Es que la Fiscalía General del Estado, sumada a la Fiscalía Anticorrupción y sumada al resto de cambios que se han producido en las fiscalías en estos últimos tiempos, por deseo expreso y me atrevería a decir por presión clara del gobierno, me atrevería a decir que vamos a vivir los momentos más amargos de la historia de España en los últimos 30 años. Un fiscal general del Estado, un ministro de Justicia, que se comportan igual que se comportaban sus iguales en cargos en la dictadura franquista, nos lleva a una situación muy compleja y muy preocupante. Está claro que la derecha de este país, la derecha heredera de Franco, entre la que hay gente muy variada, gente en todos los partidos políticos, por decirlo de alguna manera, aunque fundamentalmente en el Partido Popular, esta gente está claro que no quiere cambios, no quiere hablar de la guerra civil, y lo entendemos. ¿Cómo no vamos a entender? Si cualquier día, estos últimos días, he estado leyendo, por ejemplo, lo que ocurrió en una ciudad como Jaca, en la guerra civil desde el año 1936 al año 1939. Y me he quedado horripilado viendo lo que ciudadanos que yo pensaba que eran normales, las barbaridades que pudieron cometer entre los años 36 al 39 y siguientes, demostrando que el Homo sapiens, cuando deja de utilizar la cabeza para pensar, es capaz de cometer las mayores villanías, los mayores asesinatos que podamos imaginar, incluso en nuestros peores momentos. Lo que ocurrió en Jaca, y hay un libro que se titula Cuando suenan las descargas, fue sencillamente un proceso de venganza innecesaria, especialmente cuando ya había terminado la guerra. Pero el que tenga interés, que eche mano de ese libro porque sirve de modelo para toda España para saber lo que ocurrió. ¿Y por qué tiene razón de ser el que Garzón pida que los muertos que hay en el Valle de los Caídos se separen definitivamente del personaje y sus secuaces que se los cargaron precisamente? En ningún país del mundo hay un mausoleo en el que están enterrados los verdugos y los asesinados. No se han atrevido a hacerlo en Alemania, ni se han atrevido a hacerlo en Italia, ni tan siquiera se han atrevido a hacer los Khmer rojos, si recordáis, allá en el este de Asia, la mayor matanza de la historia y el único país que supera a España en muertos en las cunetas, de los que se desconoce sencillamente quiénes son, por qué murieron, por qué tienen que seguir enterrados en cunetas. Pues bien, como decía, el ministro de Justicia, que lleva un carrerón impresionante, que no debería ser ministro de Justicia, tras su paso, por ejemplo, por la subsecretaría del Ministerio de Fomento y las responsabilidades que de alguna manera tiene en que lo que ocurrió en Angrois, Galicia, sigamos sin conocerlo en estos momentos. Mejor dicho, lo conocemos, pero lo que no hemos visto es que los juzgados avancen en la dirección que tienen que ir, que es demostrar si aquel tren que de alguna manera descarriló en Angrois, si ese tren descarriló no solo por los fallos del maquinista, sino porque el tren
tenía serios problemas de diseño, como realmente ocurrió. Este ministro de Justicia es seguramente el personaje más sectario y más imprudente que ha podido haber en un gobierno español en los últimos 50 años. Este personaje va al palco del Real Madrid y luego por las tardes, cuando surge un problema como el yacimiento, mejor dicho, el almacenamiento de gas en el Mediterráneo, realizado en su día por las empresas de Florentino Pérez Rodríguez, el ministro sale a defender los derechos que tiene un empresario por un contrato mal realizado, que incluso podríamos considerar que los firmantes por parte del gobierno y los firmantes por parte del contratista se han confabulado para hacer una obra que, si fracasaba, permitía que el empresario fuera compensado. Esto solo pasa en España. Pero eso defiende un ministro de Justicia que va al palco del Bernabéu. Estos días hemos tenido, entre otros temas, por descontado, denunciar al Consejo General del Poder Judicial cómo funciona la justicia en España. Seguiremos haciéndolo, pero no va a ser el tema del día de hoy. Querríamos simplemente hacer constar que cuando se impide que la memoria histórica por fin la podamos enterrar con una cierta satisfacción de saber lo que realmente pasó, cuando se impide eso, se están poniendo las brasas que pueden llevar a que en algún momento de la historia nuestra volvamos a repetir los errores pasados. La realidad es que el mundo está muy jorobado en estos instantes. Lo que ha pasado en Estados Unidos con la victoria de Trump es impresionante, pero en el fondo, el hecho de que Trump haya ganado las elecciones en Estados Unidos se debe sencillamente a que todo lo que había antes fracasó estrepitosamente. Quiero decir, el conservadurismo, el liberalismo, el ultraliberalismo, el neoliberalismo financiero que se cargó las finanzas en Estados Unidos, que se cargó toda la banca, que se cargó prácticamente la economía de Estados Unidos, ha fracasado estrepitosamente. Y ese es el motivo de que Trump haya salido adelante, no porque tenga unos planes que permitan recuperar una cierta lógica y una cierta evolución de la economía y la política de Estados Unidos. No, sencillamente ha ganado porque los que estuvieron durante los últimos 40 años manejando la economía y finanzas de Estados Unidos consiguieron cargarse prácticamente la economía mundial, sin ningún género de dudas. En ese contexto, hoy estamos viendo cómo en Europa, hoy quería hablar del euro, pero hablaremos otro día con más a fondo. En Europa, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos nos ha recordado lo que pasó en los años que van del periodo de entreguerras al final de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a lo que ha ocurrido en Grecia, lo que ha ocurrido en Irlanda, lo que ha ocurrido o han intentado que ocurriera en Italia, España, Chipre y demás países de Europa, lo que ha intentado Alemania que ocurriera, nos recuerda claramente los años aquellos del periodo entre guerras y de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ha hecho Alemania con Grecia es sencillamente ignominioso. No hay cámaras de gas, pero desde luego los daños causados al pueblo griego asustan al miedo y nos hacen temer que podamos volver a vivir situaciones parecidas. En ese contexto, en un contexto en el que en Europa no cree nadie, en el que Alemania, como veo en los cuadros que aquí tengo delante, se ha dedicado con unos métodos fraudulentos en buena medida a conseguir que todos los países del sur de Europa prácticamente tengan una deuda imposible de pagar, sencillamente por la connivencia de gobiernos que no valían para cascarla, pero menos porque no entendían qué estaba pasando en Europa cuando se creó el euro, y especialmente cuando se produjo la fusión de las dos Alemanias, que condujo a que bienes
bancos que no valían absolutamente nada, se transformaron en billetes que siguen valiendo nada, pero que se nos prestó a nosotros, a los países del este, a Italia y por descontado a Portugal e Irlanda, y sirvió para que Alemania con billetitos consiguiera tenernos a todos cogidos del cuello por culpa de nuestros dirigentes, que si no eran estúpidos integrales totales, desde luego lo parecían. La entrada en el euro por parte de Aznar fue un error bestial, fue un capricho de Aznar, pero las políticas seguidas por Zapatero y Mariano Rajoy en los años siguientes han sido unas políticas que podríamos calificar de criminales, porque de alguna manera han sacrificado, si lo aceptamos, lo que tenemos hoy delante nuestra, si aceptamos eso, se puede considerar unas políticas criminales para el pueblo español, porque sencillamente nos han puesto en una situación en la que es imposible, tanto por particulares como empresas financieras como no financieras, como por las administraciones de todo tipo, por las comunidades autónomas, ayuntamientos, el propio Estado central y sobre todo toda la banca, está en una situación en la que no pueden devolver absolutamente ninguno la deuda. Esto es lo que han hecho nuestros gobiernos y es lo que nosotros hemos tragado, porque en el fondo, si no protestamos, si no somos capaces de rebelarnos ante situaciones como esta, al final te la meten doblada y la culpa no solo es de esta gentuza, sino que la culpa es también del pueblo español. La realidad es que España en estos momentos tiene una posibilidad dentro del crack, dentro de la crisis que hay en estos momentos en Europa, tiene la posibilidad de aprovechar para pensar en salir del euro con Francia e Italia, y con Holanda también, que también en estos momentos está estudiando a fondo si a Holanda le merece la pena salir del euro, e incluso Alemania, que ha recuperado, como sabéis, sus reservas de oro en los bancos de Estados Unidos y de Reino Unido y Francia, sencillamente porque ya no tiene claro lo que va a pasar con el euro. La realidad es que para España salir del euro sería fantástico, esta es la realidad, y si se hiciera ordenadamente incluso nos permitiría tener una devaluación de nuestra moneda tan interesante, como que los únicos sacrificados en toda esta película serían los banqueros gángsters, que son los que en estos momentos de verdad, quebrados como están, son incapaces completamente de dar vuelta al asunto y viven y sobreviven exclusivamente porque Mario Draghi lo sostiene día sí, día también, a lo largo de los últimos años y sobre todo los años que van de 2011 hasta la fecha. Decía que hablaremos de por qué es importante para España salir del euro. Pues os lo diré con mucha claridad. España podría tener una devaluación, por decirlo de alguna manera, de hecho, comparado con Alemania, de prácticamente un 30%, un 33%. Y con Estados Unidos, pues una devaluación de no menos del 10-15%. Y por lo tanto, nuestras exportaciones y nuestra economía crecería mucho. Y crearíamos empleo de una maldita vez, que es algo que jamás se podrá hacer en la Europa actual, ni con los dirigentes que tenemos en España. Un crecimiento del 3% adicional al crecimiento que tenemos real en estos momentos, que como sabéis con un índice de inflación en potencia del 3% y un crecimiento en torno al 3%, se neutralizarían y de lo que podríamos sacar ganancias precisamente sería de salir del euro, aumentar las exportaciones, aumentar el crecimiento más o menos un punto y algo, 1,2 casi por cada 10% de devaluación, y esto a lo largo de los próximos 5 años, que nos permitirían crear 1,5 millones de puestos de trabajo, a pesar de la situación complicada que hay en la economía mundial en estos momentos. Lo explicaremos con más detalle porque merece la pena. Y sigamos otra vez hablando de lo que pasa en España. En estos momentos, en el Parlamento español, el Partido Popular no tiene mayoría absoluta. Y como no tiene mayoría absoluta ni siquiera con el apoyo de Ciudadanos, ciudadanos a los que han tratado como si fueran verdaderas mierdas, hablando en plata,
El Partido Popular no tiene un soporte mayoritario para hacer ni sacar los presupuestos adelante, ni tan siquiera para mantener al ministro de Justicia en su sitio, ni tampoco al fiscal general del Estado, ni a los fiscales anticorrupción y al fiscal de la Audiencia Nacional que ha nombrado en los últimos días. Tendríamos la posibilidad de echarlos a todos, democráticamente, simplemente por decisión del Parlamento. Y al señor Rajoy no le quedaría otro remedio que convocar elecciones. Porque si no apruebas presupuestos y te empiezan a echar los ministros, los fiscales generales y cualquier cosa que nombras y cualquier cosa que apoyas, como el presidente de la región de Murcia, yo no llamaría a Murcia una autonomía, ni querría llamar una autonomía a Aragón, ni querría llamar una autonomía a nada. El estado de las autonomías, en el que tanta fe puso el Partido Popular en los últimos tiempos, impide que España sea alguna vez solvente y por lo tanto no basta solo con salir del euro, sino que hay que reducir el estado de las autonomías al mínimo, reduciendo las 17 autonomías y 2 ciudades autónomas como mucho a 3 o 4 autonomías, o 3 o 4 estados federales, como queráis llamarle. España no puede seguir ni con el estado de las autonomías ni dentro del euro. Y aquí los únicos sacrificados, que será justo que ocurra así, serán los grandes bancos españoles, que insolventes como son, tendrán serias dificultades para poder superar lo que supondría la salida del euro. Pero los demás, en líneas generales, todos aquellos que tienen deudas se encontrarán con que las deudas son menores. Digan lo que digan esos economistas de pacotilla que van por las tertulias españolas y que, aparte de no saber absolutamente nada, no dicen más que mentiras e incluso a veces verdades que ellos consideran, pero que son verdades que no tienen nada que ver con la realidad que hay en estos momentos en el mundo. Como decía, Estado de las autonomías sobra. España dentro del euro no puede seguir. España no puede continuar con la justicia actuando como si estuviéramos en el periodo franquista. La justicia tenemos la obligación de apoyarla. Tenemos la obligación de cambiar el sistema de elección de los jueces. Tenemos la obligación de darles un presupuesto para que lo gestionen los jueces. Los jueces no deben depender de políticos tan necios como los que tenemos, ni menos de partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista de toda la vida, el Partido Socialista de Felipe González y compañía. No sabemos qué hará el Partido Socialista. En el año 2011 hicimos un manifiesto pidiendo apoyo para echar a José Luis Rodríguez Zapatero y acabar con todos aquellos dirigentes nefastos que llevaron a España a endeudarse como nunca lo había hecho en los últimos 100 años. En los últimos tiempos hemos visto que el Partido Popular se ha financiado ilegalmente durante también más de 30 años. Tanto uno como el otro partido deberían ser ilegalizados en nuestra opinión. Y no es tan complicado el hacer esto. La Sala Segunda del Supremo podría perfectamente procesar a todos aquellos que nos han llevado a la situación en la que estamos en estos momentos, empezando por el presidente del gobierno. Y por descontado, la Sala Segunda del Supremo estaría en condiciones de poder ilegalizar al Partido Popular en estos momentos, que es el problema mayor que tiene España, dada la conducta que el gobierno mantiene de tratar de defender la corrupción por encima de todo. Que un gobierno solo tenga como misión el salvar del trullo a sus dirigentes no puede ser un gobierno de un país que considere que tiene un mínimo de dignidad. Y este es el problema que tenemos de verdad en estos momentos. Sin gustarnos para nada los dirigentes de Podemos, ni los dirigentes del Partido Socialista, ni los de Ciudadanos, desde aquí les pedimos y les ofrecemos nuestro apoyo para tratar de cambiar los elementos fundamentales para que España pueda superar lo que va a venir en los próximos tiempos.
Hay una crisis financiera que está sobre nuestras cabezas y que es posible que antes de final de año descargue sobre nosotros. Y si no lo ha hecho antes de final de año, no tardará mucho más, 3 meses más, 6 meses más. Desde luego el año 2018 verá cómo el sistema financiero, tal como lo hemos conocido en los últimos 30 años, todo el sistema financiero, no solo el español, sino el europeo, con el euro que se irá a hacer puñetas, y el sistema financiero a nivel mundial, incluso con el dólar, que ha sido moneda de reserva y que puede dejar de serlo, se puede venir abajo precisamente de aquí, ahora, febrero, final de febrero que estamos hablando, y el 1 de enero de 2019. En ese contexto, en Estados Unidos se habla de posible guerra civil provocada por demócratas y republicanos. En España, los jueces que impiden que la guerra civil se entierre para siempre facilitan que de alguna manera España pudiera ir otra vez a una 7ª guerra civil. En Europa, Alemania es un peligro claro para toda Europa. Los movimientos populistas que hay en Europa en estos momentos no van a consentir que se siga gobernando con políticas fracasadas que en el fondo solo benefician a unos cuantos, muy pocos, y sin embargo perjudican a prácticamente los 500 millones de ciudadanos europeos. Amigos, en los próximos días vamos a tratar de explicar a fondo el por qué en estos momentos en que se ha caído todos los sistemas, todas las ideologías que el mundo, o que en Europa, en Estados Unidos, en Oriente, en Occidente, se había creído en los últimos 100 años, todas esas ideologías se vienen abajo, como se viene abajo el humanismo cristiano, como se viene abajo el humanismo socialista, el humanismo comunista y el humanismo liberal. Todo se viene abajo y sin embargo tenemos en nuestras manos los mayores conocimientos científicos que ha habido a lo largo de la historia que nos permiten todavía tener un poco de esperanza en lo que se podría hacer para, de alguna manera, suavizar la crisis que sin duda alguna viene sobre nosotros. Estos próximos días hablaremos pues de todo esto sencillamente porque creemos que es una obligación. Hablaremos, como os hemos dicho muchas veces, de lo que tiene que ser el poscapitalismo, el posmarxismo, el posneoliberalismo. Hablaremos de un mundo que tiene los mayores avances científicos de la historia de la humanidad, pero que se pueden utilizar para bien o para mal. El para bien sería dividir el mundo en unos superelegidos y el resto del mundo prácticamente, no digo prostituido, pero cuasi. Los avances científicos que ha habido en los últimos tiempos nos pueden ayudar, como decía, a conseguir que el cambio de clima, que el cambio climático no se traduzca en serios problemas para la humanidad. Los grandes avances científicos que hemos vivido nos pueden ayudar a evitar la hambruna, a evitar las epidemias, a evitar las enfermedades, a tener tratamientos individualizados de las enfermedades e incluso conseguir lo que algunos definen como conseguir la muerte de la muerte, al menos en aquellos casos en que es posible abordar una actuación racional en todos y cada uno de los ciudadanos. Amigos, en España nos estamos jugando mucho, en Estados Unidos también, y en Europa, y en China y en Rusia, y en África y en América del Sur. Si no somos capaces de tener unas cuantas ideas claras que permitan dotarnos de un sistema que pueda vivir 200 años como lo hizo, por ejemplo, el capitalismo o los 100 años del marxismo, pero con éxito y no con fracasos como han sido los de ambos, si no somos capaces de conseguir un sistema de estas características, lo tenemos crudo. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, Movimiento Científico Populista 7 Jaques. Saludos a todos.